algo que viene del modelo SMO, que es este. El modelo SMO pues deja obsoleto al PHBA y se centra en un esquema de liderazgo que es el liderazgo sistémico, que rompe todos los liderazgos convencionales, porque prescinde de los líderes, porque rompe los 3 atributos o las 3 características de los liderazgos convencionales. Es que se piensa que el liderazgo son atributos de las personas, de los líderes. Segundo, se establece que el liderazgo consiste en empoderar a la gente. Y en tercer lugar, que implica una jerarquía de líderes y liderados. Entonces el liderazgo sistémico, cuando se planteó con el doctor Ortegón, lo que dijimos es que necesitamos mover el BECAM, que rompe o que deja obsoleto el PHBA. De hecho, hace una charla en español unos días al respecto, y necesitamos un enfoque de liderazgo que permitiera que el ciclo de evolución BECAM, visionar, estructurar, crear, aprender y mejorar, evolucionara. Entonces de ahí viene, digamos, la herramienta de construcción de consensos. Entonces aquí vienen otras 2 preguntas. Yo les decía que habían otras 2 preguntas al final. Son, primero, ¿a ustedes qué es un consenso? O sea, si quieren, piénsenlo un momentico. Y la segunda pregunta, ¿qué tienen que ver los consensos con el liderazgo, con los paradigmas culturales? Aunque yo creo que ya más o menos queda claro hacia dónde voy con esta pregunta, ¿cierto? Primero, un consenso, pues no es democracia, o sea, no es 50% más 1. Un consenso es donde todos están de acuerdo. Y entonces ustedes dicen, no, pero entonces es un pensamiento único, eso no es un consenso. A ver, si alguien a ustedes les dice que un consenso es un pensamiento único e impositivo, no tienen ni idea de lo que es un consenso. Un consenso se construye a partir de disensos. Un consenso es una construcción colectiva en donde vienen las diferentes perspectivas y a partir de ahí se llega a algo. No es que yo lo impongo y todos piensan igual. O sea, eso es devolverse a un paradigma rojo que ya evolucionamos. Si no ha evolucionado él, pues eso es un problema de él, no problema de los demás. Entonces, partamos de entender y homologar conceptos. Un consenso no es una posición única a priori. Un consenso es una construcción a partir de disensos en la cual todos se sienten representados. Lo contrario, un consenso es un disenso, y pues desde el comité técnico de SMO pues planteamos esta definición. Es un proceso de co-creación participativo, o sea, entre todos participan, es agregado y sistémico, o sea, todos aportan y finalmente ese aporte genera un valor superior a la suma de las partes. En cuanto a un concepto, un pensamiento, una perspectiva, una estrategia, una decisión, una acción, en el que todos los agentes están involucrados, se sienten representados, incluso desde sus disensos, obviamente con sus respectivos argumentos. Entonces, aquí, digamos, traigo a colación una herramienta, pero ya me vuelvo allá, creo que quedó en desorden. Este es el formato de construcción de consensos. Entonces, uno generalmente lo que hace, y a ustedes les puede servir si quieren construir consensos. Si quieren hacerlo anónimo, lo hacen anónimo. Si quieren trabajarlo pues, escribiendo la persona, pues lo hacen, pero generalmente funciona más si son anónimos. Viene aquí la pregunta, lo que quieren lograr, el objetivo que se tiene, lo que sea, y cada persona de manera individual responde, y responde escribiendo. ¿Por qué? Porque cuando 2 personas hablan, el que habla está sesgando al que lo escucha. Digamos, la metodología 248 en investigación tiene esa falencia, ese vacío, y es que el que está escuchando ya se va a ver sesgado. Un libro muy bueno de Kahneman que se llama Ruido, salió hace poco. Kahneman, el que escribió Pensar rápido, pensar despacio, que ganador del premio Nobel de Economía, siendo un psicólogo, fue en el 2002. Pero el libro reciente de él es Ruidos, y habla de eso, de cómo los ruidos y los sesgos influyen las creencias, si ganó o perdió el equipo de fútbol que admirábamos o no, vamos a tomar decisiones, o sea, cómo nos vemos afectados. Entonces, con el ánimo de no sesgar, uno escribe esto, y lo escribe, ojalá con buena letra, y hace ejercicio de volver a ejercitar la mano y todo eso, escribiendo, y en función de eso dice, bueno, mi respuesta frente a esta pregunta es tal. Cuando todo el equipo haya respondido, construir consensos, uno se puede demorar, eso no es un se le tiene, eso nunca, el conocimiento no cae en un tweet, y en ese marco, cuando todos hayan respondido, entonces rotamos las respuestas. Y por eso les digo, hay que escribir bien. ¿Para qué? Para que todos leamos lo que escribió el otro sin haberlo sesgado. Y cuando uno lee lo que escriben los demás, dice, oiga, yo encontré un consenso, él dijo blanco y yo también dije blanco. O encontré un consenso complementario, él dijo blanco marfil y yo no lo había pensado, pero sí, yo estoy de acuerdo con que sea marfil, entonces es un consenso complementario. O definitivamente él dijo negro y yo dije blanco. Ah, bueno, aquí hay un disenso, pero ¿cuál es el argumento para mi disenso? Y entonces, después viene el tercer momento, y es que ahí es donde aparece esto. Hay un moderador y los buenos gerentes son los últimos que hablan,
digamos, saben manejar la palabra cada persona, ya entramos en el tercer momento de la construcción de consensos. Entonces vamos a generar un debate, vamos a conversar y a construir o a llegar a un consenso si se puede. Entonces se modera para que cada persona hable por 3 minutos si quiere y argumente por qué, cuáles son los disensos que encontró y cuáles son los argumentos para eso, y los demás escuchan esos 3 minutos. Entonces el concepto del testimonio o el palo de hablar o el bastón de la palabra, para que suene bonito, que además lo trabajan no solamente Covey por allá en las culturas canadienses, sino aquí también en La Guajira y en el Amazonas, en Latinoamérica hay muchos grupos autóctonos que trabajan o que manejan este concepto. Entonces, pues, si quieren, cuando estén presencialmente, el moderador dice, todos tienen 3 minutos y va a hablar el que tenga el testimonio y los demás se callan. Pues es que yo quiero hablar, yo quiero participar como Papuchis. Decía, no, pues aguántese y escriba si tiene la pregunta en una hoja, que cuando le toque su turno habla. Y para optimizar los tiempos, y cuando está escuchando al otro y el otro le resuelve la pregunta, pues ya ahorramos tiempo, somos eficientes. Ahora, ¿qué puede pasar? Que definitivamente no lleguemos a un consenso en todo. No importa, ya todos saben mi perspectiva, ya podemos tener parte de lo que queríamos responder o construir en consenso y la otra parte en disenso, y eso es válido. ¿Por qué? Pues porque trayendo a colación a Eduard de Bono y en innovación, todos los elementos que nos permitan mirar otras perspectivas nos van a ayudar en lo que se conoce la juxtaposición o el blending para generar ideas creativas. Por ahí tengo un artículo que explica cómo es que un artículo de LinkedIn, no un artículo científico, pero explica cómo es el proceso de generación de ideas.